La electrónica digital es la parte de la electrónica que solo tiene en cuenta el nivel energético que tenga un dispositivo digital, siendo un nivel eléctrico de alimentación. Por ejemplo, supón que en el siguiente circuito presionamos o no el pulsador. En nuestra condición, si pulsamos, circulará corriente por el circuito que encenderá el diodo LED, mientras que si no lo pulsamos, no circulará corriente. Si conectamos un osciloscopio a la salida de circuito, veremos que solo muestran dos niveles de tensión eléctrica y que es cuando se pulsa el botón o cuando está sin pulsar. En la primera acción, sobre el diodo se produce una caída de tensión que facilita la circulación de corriente, mientras que en la segunda acción no se produce ninguna caída de tensión sobre el LED y no existe circulación de corriente. Esta forma de onda tan característica es lo que designa a la electrónica digital, ya que no se tienen en cuenta las variaciones de las magnitudes eléctricas, sino que su valor sea alto o bajo. De ahí la naturaleza binaria que tiene un circuito digital respecto a un circuito analógico. Y precisamente por eso se llaman circuitos binarios, ya que solo se pueden dar dos estados posibles: el estado de alimentación o estado lógico bajo o el estado de alimentación alto o estado lógico 1. La electrónica digital se divide en dos grandes grupos según su funcionamiento: en circuitos combinacionales, que son aquellos cuyas salidas o salida dependen únicamente del estado de sus entradas, y los circuitos secuenciales, en donde la salida depende del estado de las entradas, además de los estados anteriores o circuitería interna, por lo que una salida puede comportarse de forma diferente a como se espera según una entrada en concreto. También se puede clasificar según su estructura de fabricación en dos grandes familias: la familia TTL, que emplea transistores bipolares y resistencias, y la familia CMOS, que utiliza transistores CMOS. Cada familia tiene sus ventajas e inconvenientes, pero en la actualidad se fabrican más CMOS debido a sus mejoras eléctricas frente al TTL, y también porque caben más puertas lógicas en el CMOS al tener un substrato común. Y en relación al número de puertas lógicas, también se pueden agrupar los componentes digitales en varios niveles. Estos niveles indican el número máximo de puertas lógicas que llevan integrado el propio componente y que, según la ley de Moore, se incrementarán estos niveles en un futuro. Aunque yo no sé según la actual escasez de componentes digitales. Como en la electrónica digital solo pueden darse dos estados o niveles, se dice que la naturaleza de la electrónica digital es binaria y por lo tanto se puede aplicar el sistema de numeración binario o en base 2. Dicho sistema se caracteriza en que solo tiene dos dígitos, el 0 y el 1. Para representar cantidades superiores a dichos dígitos se recurre a la combinación de unos y ceros en grupos de bit de información, es decir, grupos de 2, 3, 4, etc., siguiendo la forma polinómica de potencias de la siguiente ecuación. De esta forma, supón que tenemos un número binario que está formado por el 1, 0, 1, 0, 1. Tenemos 5 dígitos que al aplicar el polinomio nos da el resultado de 16 más 0 más 4, 0 más 1, y esto es igual a 21. Por lo tanto, el número 10101 en binario es igual al 21 decimal. Para convertir un número decimal en binario, se divide sucesivamente el número decimal por la base 2 hasta hacerlo indivisible. A continuación, tomamos el último cociente y los restos obtenidos en orden inverso. Para representar los datos, tanto numéricos como alfabéticos, en electrónica digital se hace uso de distintos códigos. Los códigos numéricos pueden ser ponderados, en los que cada bit tiene un valor dependiendo de la posición que ocupe, y no ponderados. Entre los ponderados cabe destacar el código BCD o el código Aiken, y que es complementario al primero. Entre los códigos no ponderados podemos destacar el código XS3, que es los números se forman sumando 3 unidades al código BCD, o también el Gray, que es el paso de un número al siguiente, que solo cambia un bit. Desarrollado por George Boole en el siglo XIX, dicho álgebra está basado en la naturaleza binaria de sus elementos, que pueden adoptar el valor 0 o el valor
1, pudiéndose relacionar por 3 operaciones básicas: la suma lógica, el producto lógico y la negación. La relación de las variables lógicas con las operaciones del álgebra de Boole reciben el nombre de función lógica o función booleana y se utilizan en electrónica digital para representar el estado que adoptará la salida o salidas de un circuito digital dependiendo del estado de sus entradas. La suma lógica o función OR de dos o más variables adoptará el valor lógico 1 si una o más variables adoptan dicho valor. Dicho de otra forma, mientras que en el circuito haya una entrada alimentada, la salida va a ser 1. Como puedes ver, si desconecto la entrada, la salida se desconectará. Y conectando cualquiera de las entradas, la salida devolverá un estado alto. El producto lógico o función AND de dos o más valores tomará el valor lógico 0 si una o más variables toman dicho valor. En este caso, tengo abiertas las entradas y si cierro una entrada todavía sigue a valor 0, pero si cierro la otra, aquí se ha puesto la salida a valor alto. Es decir, que las entradas tienen que estar alimentadas las dos para que se produzca una salida alta. Si yo abro una entrada, se interrumpe. La negación o función de inversión adoptará el estado contrario al que tenía antes de ser negada. Por lo tanto, ahora tengo la salida en nivel alto y si yo cierro el interruptor pasa a nivel bajo. Es decir, ahora mismo estamos aplicando en la entrada el nivel alto y a la salida produce nivel bajo. Y si yo lo abro, a la entrada estamos nivel bajo y a la salida nivel alto. Además también existen funciones inversas NOR y NAND que lo que hace es invertir el funcionamiento de las funciones principales. Para representar numéricamente una función se emplean las tablas de verdad, que indican el valor lógico que adoptará la salida para cada combinación de las variables de entrada. Por lo tanto, las tablas de verdad constarán de tantas columnas como variables de entrada y salida tenga la función, y tantas filas como posibles combinaciones se puedan formar con las variables de entrada. Las entradas aparecerán en la zona izquierda de la tabla y la salida en la zona de la derecha. Como puedes ver en la imagen, la tabla de verdad de este circuito es la siguiente, en la que tiene dos entradas A y B y una salida S y las combinaciones posibles según la función lógica. Existen una serie de postulados y de propiedades del álgebra de Boole que sirven para minimizar el diseño de circuitos digitales y conseguir reducir el número de componentes necesarios.